Jóvenes, una vez más, bienvenidos al aula virtual de Uninnova. Vamos a trabajar para tercero de secundaria el curso de física, en este caso un tema que considero que es muy sencillo, que es muy práctico de trabajar, igual ya conocemos las fórmulas. Vamos a trabajar el tema de movimiento vertical de caída libre, que no es otra cosa que trabajar el tema de MRV, nada más que si MRV se trabajó de forma horizontal, como hemos visto en los ejercicios, este tema se trabajará de manera vertical. Sin embargo, las fórmulas no cambian. De repente tal vez cambian el nombre de lo que lleva en cada variable. Ya no será distancia, sino será altura. Ya no será gravedad, aceleración, sino ahora se llamará gravedad o aceleración de la gravedad. Y para iniciar el tema justamente, el movimiento vertical de caída libre habla de un movimiento vertical, puede ser ascendente o puede ser descendente, que tiene una propiedad importante y una variable que no cambia, que es la aceleración. En este caso, lo conocemos como aceleración de la gravedad, cuyo valor real, calculado, es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado porque es una aceleración. Pero para efectos de trabajos y ejercicios matemáticos vamos a trabajar con una gravedad de, ya lo debes haber trabajado un poquito en clase, es cierto, 10 metros por segundo al cuadrado. Salvo el problema o el ejercicio nos diga lo contrario, nosotros vamos a trabajar con una aceleración constante, que es la aceleración de la gravedad, de 10 metros por segundo al cuadrado. Y acá incluso van a haber algunos ejercicios donde no va a ser necesario utilizar las ecuaciones. ¿Sabes por qué? Porque como tienes una aceleración de la gravedad constante, que es 10, ¿qué significaba la aceleración? Era la variación de la velocidad en el tiempo. Entonces, si yo digo que la aceleración de la gravedad es constante y que es 10, significa que cada segundo va a variar de 10 en 10. Si está subiendo, porque te voy diciendo que la gravedad siempre es una aceleración que está hacia abajo, apunta hacia el centro de la Tierra. Quiere decir que si un movimiento está subiendo o es ascendente, la velocidad disminuye de 10 en 10 por cada segundo. Si el movimiento es hacia abajo, el móvil va ganando velocidad de 10 en 10 por cada segundo. Basado en eso vamos a resolver algunos ejercicios. En la pregunta 4 me dice, se lanza un objeto hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo. La pregunta es, ¿luego de cuánto tiempo la velocidad de este objeto será de 10 metros por segundo, pero hacia abajo? Entonces observa, mira cómo lo vamos a hacer de una manera práctica, muy sencillo, ¿ok? Inicialmente tiene 30 hacia arriba. No olvides, por favor, que la gravedad es una aceleración que apunta hacia abajo. Ya te dije que lo vamos a trabajar como 10. Apunta directamente hacia abajo. Si el movimiento va hacia arriba, quiere decir que por cada segundo va perdiendo 10 en 10. ¿Ok? Entonces mira, si acá tengo 30, y si te dijera que pasa un segundo, ¿cuánto será su velocidad aquí? Profesor, si era 30 y pasa un segundo, perdió una cantidad de 10, ¿cierto? Quiere decir que aquí, si yo quisiera graficar al móvil, en este momento tendrá una velocidad tan solamente de 20 metros por segundo. Profe, si pasara un segundo más, ya no será 20 su velocidad. Aquí, ¿cuánto será? Profesor, tan solamente sería de 10 metros por segundo. Si pasa un segundo más, llega a esto que tu profesor ya te ha enseñado que es su altura máxima. Ya no puede subir más. ¿Por qué? Porque si pasa un segundo más, su velocidad en este momento se vuelve 0. ¿Correcto? Pero ojo, acá ha pasado un segundo más. Tiene 0. Si pasa un segundo más, aquí, ¿cuánto sería su velocidad? Recuerda que cuando sube disminuye y cuando comienza a bajar va a aumentar.
Si tenía 0 y pasa un segundo, ¿cuánto será acá? Profesor, justamente lo que me están pidiendo. Entonces, ¿cuánto es ese tiempo que me están solicitando? Profesor, tenía 30. Lo vamos a hacer despacio por ser el primer ejercicio. Pasa un segundo, quedan 20. Pasa un segundo más, quedan 10. Pasa un segundo más y queda 0. Pero yo no quiero que queden 0, hasta acá vamos 3 segundos. Pasa un segundo más y quedaría 10 metros, pero ahora hacia abajo porque todo lo que sube baja, ¿verdad? Entonces el tiempo que me están solicitando es de 4 segundos. Sin utilizar fórmulas, simplemente el razonamiento, que es lo que quiero que nosotros utilicemos en esta primera parte. Luego ya veremos algunas fórmulas para que puedas trabajar de manera en algunos ejercicios más complicados. Pero estos ejercicios no ameritan todavía. En la pregunta 5 me dicen que desde el suelo se lanza un objeto con una cierta velocidad. No me dicen cuál es la velocidad. ¿Sí? No me dicen cuál es la velocidad. Dice que estuvo en el aire 8 segundos. A eso se le llama tiempo de vuelo. Tiempo que estuvo en el aire, 8 segundos. A ver, si te he enseñado, vamos a ver lo que han trabajado en clase. Subes con B, luego llega al piso. ¿Con qué velocidad llegará? Con la misma velocidad en módulo, pero en direcciones contrarias. Si demoró en subir un cierto tiempo, a la misma altura es el mismo tiempo para bajar. O sea que acá sí pasó T segundos. Aquí ¿cuánto ha pasado? T segundos. ¿Está bien? Obviamente llegó un momento en que la velocidad de este objeto era ¿cuánto? 0, ¿cierto? Su velocidad tuvo que ser 0. Fue la única manera que subió, llegó a 0 y luego comenzó a bajar. Si el tiempo total fue de 8 segundos, ¿cuánto sería el tiempo que demora en subir? Profesor, 4 segundos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿cuánto sería el tiempo que demora en bajar? Los otros 4 segundos. Muy bien. Dicho eso, acá tiene 0. ¿Cuánto será la velocidad cuando está bajando? Tenía 0 y pasó 4 segundos. ¿Cuánto será su velocidad? Vamos a calcularlo de esa manera. Profesor, si pasa 1 segundo tendrá 10, pasa 2 segundos tendrá 20, pasa 3 segundos tendrá 30, y si pasan 4 segundos tendrá una velocidad de... Claro que sí, 40 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Está bien? Entonces, profesor, si llegó con 4, ¿con cuánto salió a la misma altura? Profesor, entonces esta velocidad, que es la misma, y es la que me están pidiendo, sería de 40 metros por segundo. ¿Te das cuenta que es un problema sencillo? Profesor, ¿has utilizado fórmula? No. Pero si en algún momento quisieras decirme, profesor, yo quisiera utilizar fórmula, puedes utilizar una formulita que nosotros ya hemos visto ya, que era velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos aceleración, que en este caso es g, multiplicado por t. De repente tú eres un chico que te gusta la fórmula, puedes aplicar aquella. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Mira, en la pregunta 8, y si voy a aplicar esta fórmula, me dice, un astronauta está en un planeta distinto, no es el planeta Tierra, ¿correcto? Y tiene una gravedad, obviamente, ya que no es el planeta Tierra, tiene una gravedad que yo desconozco, una gravedad G1 le voy a llamar, ¿ok? No es la gravedad de la Tierra. Dice que lanza un objeto con 24 metros por segundo hacia arriba y demora 4 segundos en llegar a su altura máxima. Ya dijimos hace un momento, para que llegue a la altura máxima es porque el objeto no puede subir más. Y si no puede subir más, es porque su velocidad, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto debería ser su velocidad de acá? Profesor, debería ser 0. Y vamos a trabajar un problema con MRV, nada más que es un movimiento vertical de caída libre, porque la aceleración es constante. Si este es el inicio del movimiento, ¿cómo llamaría a este? Velocidad inicial. Este sería el final del movimiento, le llamaré velocidad final. Tengo la aceleración y me piden tengo el tiempo y me piden la aceleración de la gravedad. Profe,
¿Qué fórmula puedes utilizar? La que está acá, jovencito. ¿Cómo decía la fórmula? La vamos a copiar acá. A ver, velocidad al final es igual a velocidad al inicio, más o menos. Si está subiendo es más o menos. No te vayas a confundir, ¿ah? Si está subiendo es menos. Profe, ¿por qué es menos? Porque está subiendo, pero la gravedad siempre apunta hacia abajo. Entonces es menos aceleración de la gravedad por el tiempo. Reemplazando los datos, velocidad final por dato 0, velocidad inicial por dato 24, menos g es lo que quiero, tiempo, profesor me dicen que es de 4 segundos. ¿Está bien? Listo, dicho eso, solamente hay que operar, ¿no? Este g no es un 9, es un g, pasa acá, tendría 4 veces g, sería igual, G1 le hemos puesto, ¿verdad? G1 sería igual a 24. Por lo tanto, ¿cuánto sería ese G1? Sería el 4 pasa a dividir, lo cual quedaría 6 metros por segundo al cuadrado. Es un planeta entonces donde la aceleración de la gravedad es de 6 metros por segundo al cuadrado. Ahí sí aplicamos la fórmula, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver la pregunta 10. Dice, se lanza un objeto hacia abajo, con una pelota, se lanza hacia abajo con una velocidad de 2 metros por segundo al cuadrado. Luego de cierto tiempo, el problema me dice que su velocidad se sextuplica. Si se sextuplica, ¿qué significa? Que será 6 por 2. ¿Cuánto será su velocidad entonces acá? 6 por 2, 12 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos como dato esto que sería la velocidad inicial, esto que sería la velocidad final. Me están preguntando dentro de cuánto tiempo ha ocurrido esto. ¿Sí? Eso es lo que me piden. Un dato que ya te dije que tú sabes que es así en el caso de trabajar para la Tierra, en el movimiento vertical de caída libre, es que la aceleración de la gravedad es hacia abajo y tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Es un dato que tú conoces, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si yo quiero calcular esto, ¿qué voy a hacer, profesor? Voy a aplicar la misma fórmula que me enseñó hace un rato. Velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos. El profesor está yendo hacia abajo, así que ahora sí será más gravedad por tiempo. Vamos a reemplazar los datos. La velocidad final por dato del problema es 12. Velocidad inicial por dato del problema es 2. Gravedad, conoces que es 10 y t es lo que quieres hallar. 2 pasa a restar y quedaría 10 es igual a 10 veces t. Por lo tanto, ¿cuánto es ese tiempo que queremos hallar, profesor? Muy fácil, muy sencillo. 10 entre 10, 1. Un segundo. Esa sería la respuesta. 2 ejercicios donde no fue necesario utilizar la fórmula, sino el análisis matemático, y 2 ejercicios donde hemos podido aplicar la fórmula de movimiento vertical de caída libre. Hasta la próxima.